Saludos, yo soy Carlos Diegues, reportando desde Miami, Estados Unidos. Estamos por Norán, la organización Tesoro Internacional, por Norán también Martiano, por Paz Amor, por Radio Miami TV, por Cuba Información. Estamos con Max Leslie una vez más, en esta sección en directo con Max Leslie. Un abrazo, ¿qué tal? ¿Cómo está Max? Bien, dentro de lo que cabe en medio de esta pandemia terrible que afecta al mundo entero y particularmente a los latinoamericanos, donde Cuba es parte integral de la hermana nación colectiva que son América Latina. Bueno, ¿qué decir de la lucha a favor de Cuba? Usted lleva aquí ya cerca de 60 años, más de 50 años en Estados Unidos. También ha sido objeto de la agresividad de la ultraderecha de aquí de Miami, estando en réplica. Los tiempos continúan. ¿Hay mucha diferencia de aquellos tiempos con estos? Realmente en los tantos años que pasan más allá de medio siglo que vivimos en Estados Unidos, concretamente en este Miami revuelto y brutal que nos ha tocado vivir defendiendo a Cuba y a su pueblo, la violencia ha sido como una constante que ha amenazado la paz de la comunidad y especialmente las vidas de las personas que defendemos a Cuba como nación y como pueblo. Es la violencia la que genera el odio un tanto irracional por parte de la extrema derecha cubanoamericana asentada en el sur de la Florida. Hoy día el terrorismo que cegó vidas y causó desasosiego, hasta un acto terrible como la voladura de un avión de Cubana de Aviación con 70 y tantas personas a bordo, niños inclusive. Ese odio marca la esencia de la contrarrevolución cubana, que nunca ha tenido el menor asomo de vergüenza y de dignidad. Sin embargo, ha habido un proceso degenerativo, se puede decir, de la oposición cubana que a principios de esto que se llama exilio estaba representada por personas que, si bien eran opositores y que fueron instrumento del gobierno de los Estados Unidos para actos tan absurdos como la invasión de Playa Girón, donde cubanos se prestaron a ser instrumento de la Agencia Central de Inteligencia para invadir su propio país y matar cubanos. Desde aquellos tiempos, sin embargo, la oposición manejada por los Estados Unidos tenía cierta característica civilizadora, es decir, eran personas representativas de una sociedad que había desaparecido. Era la Cuba de antes de la revolución, la Cuba burguesa y capitalista, pero sin embargo sus representantes, muchos de ellos eran personas que habían colaborado con la revolución, específicamente el doctor José Miró Cardona, que fue presidente del llamado Consejo Revolucionario creado por los Estados Unidos para que fuera el gobierno si triunfaba la invasión de Playa Girón. El doctor Miró Cardona era un abogado prestigioso en la Cuba de ayer, como también lo fueron otras personalidades. Manuel Ray Rivero, que era un arquitecto que participó en el gobierno revolucionario. Y así fueron descendiendo en la escala. Pasamos a Jorge Mas Canosa, que independientemente de sus ambiciones políticas y de que era un personaje restaurador de la Cuba de ayer, inescrupuloso en su política, pero era una persona que tenía cierto don de gentes. Y no quiero elogiar a quienes fueron enemigos de Cuba por su condición política, pero sí, humanamente, no tendría por qué tener un diálogo con ellos buscando un mejor destino para Cuba.
Sin embargo, ¿cuál es la oposición que hoy tiene la revolución? Bueno, por sus nombres sacarán conclusiones. Un tal Michael Osorbo, el Osorbo. Otro que se llama el Nietzsche. Otro que es la Calandraca. Nombres de cloaca, para decirlo de alguna manera, que representan un mundo que pudiéramos llamar marginal. Personas cuya experiencia en la vida política no es más que el dinero que reciben del exterior, de los Estados Unidos, para que provoquen dentro de Cuba cierta inquietud con vista a un soñado estallido social, donde el pueblo de Cuba saldría a las calles enardecidos a provocar una lucha interna, una especie de guerra civil imaginaria, donde por un lado estaría el gobierno revolucionario con el presidente Díaz-Canel al frente, y de la otra parte las huestes aguerridas de un personajillo de Miami que le llaman el Lotola, y otro que es el presidente honorario de las huestes aguerridas de eso que se llaman las brigadas del Barrendero. Personajillo también que aquí en la esquina del Versalles organiza actividades para salir en la televisión. Mira, resumiéndolo claro, el pueblo de Cuba está enfrascado en la lucha contra la pandemia del coronavirus. Los médicos cubanos al frente de un ejército que representa el humanismo, salvando vidas, no solamente en Cuba, en todo el mundo, que llaman y reclaman a los cubanos médicos, ahí están. Y el pueblo de Cuba enfrentando esa pandemia terrible con armas que van a ser ya utilizadas dentro de poco, como son las vacunas Soberana 1, Soberana 2 y Abdala, nombres glorificadores. Y mientras esta batalla se libra contra el coronavirus, oportunistamente los factores resentidos, cargados de odio y de resentimiento, sueñan con organizar una oposición violenta dentro de Cuba, realizando actividades que en un momento como este pueden ser considerados como traición a la patria. Porque imagínense ustedes que en medio de la Segunda Guerra Mundial, que se libraba una lucha por la democracia frente al nacionalsocialismo y el fascismo, que hubiera en Estados Unidos grupos haciendo las cosas más absurdas, sabotajes, salir a las calles a protestar contra Estados Unidos, en el momento que este país estaba en guerra con el gran mal que era el nacionalsocialismo alemán, hitleriano de los campos de concentración. Inadmisible. De lo mismo que fue ayer, hoy combatimos a los que no tienen dignidad ni vergüenza. Estamos contra el bloqueo. Abajo el bloqueo y adelante a los cubanos de vergüenza, que el porvenir nos debe una victoria. Bueno, hace unas horas usted también en este propio escenario estuvo haciendo un llamado a la unidad, porque hay cubanos en todas partes, y sobre todo aquí en Miami, en Estados Unidos, hay una cantidad de jóvenes cubanos que se han estado uniendo a la iniciativa de las caravanas que empezaron ustedes en aquellos años, ¿no? Hace ahorita casi 30 años ustedes hacían caravanas por las calles también de Miami. Hay un renacer de caravanas, pero también en medio de este batallar de nuevas iniciativas están saliendo algunos intentos de desunirse, de dividirse, de criticarse incluso lo que llamaríamos la emigración patriótica cubana en el mundo. ¿No le parece que es necesario? Usted además, que es de las personas que más tiempo lleva aquí en Miami y además reconocido como uno de los líderes históricos de aquí del batallar a favor de Cuba y contra el bloqueo, que es hora de que nos unamos por la familia cubana y que incluso en el tema de las ideologías estemos bien claros que lo que hace falta es defender la familia de Cuba? Mira, uno de los males de todos los procesos revolucionarios o sociales
es lo que pudiéramos llamar el sectarismo. Cuando un grupo se proclama que son los puros, los verdaderos, que son los únicos, y eso es nocivo, porque en los momentos como este lo que ocurre en la oposición revolucionaria, me refiero a la oposición fabricada por los Estados Unidos, es la unidad total y plena. No es hora de divisiones ni de egoísmos. Creo que lo que se impone es que todos los cubanos, independientemente de su pensamiento político, no es cuestión de ideología, es cuestión de supervivencia de la nación cubana. Y frente a eso hay que salir las caravanas que fundaron los compañeros de la Alianza Martiana y que hoy día han proliferado, y que cualquier cubano de a pie piense como piense aquí en el exterior y en todas partes del mundo, porque las caravanas ya no son únicamente en Miami, donde se iniciaron. Hay caravanas y pueblos en las calles de Francia, de Italia, de Alemania, en África, Londres, África, América Latina, reclamando que a Cuba se le respete y que no se le lleve al punto de la muerte moral, porque lo que está en juego aquí es la vergüenza de los cubanos. ¿Somos o no somos cubanos? Y si somos cubanos, tenemos que estar por la libertad plena y soberana de Cuba, sin injerencias extrañas, y por salvar al pueblo cubano de la pandemia que le azota y que la mata. eso te llama la unidad de todas las organizaciones. La unidad plena y total, sin sectarismos. Hay que bajar las banderas sectarias y levantar una sola bandera, la de la estrella solitaria. Gracias, ha sido Max Alexny en directo para el mundo en esta transmisión que hemos hecho a través de Tesoro, también de Radio Miami TV, de Paz Amor, y desde aquí estamos saludando una vez más a Carlos Lazo, también al Protestón, y que vamos a estar en caravana muy pronto de nuevo. Las caravanas van a existir siempre mientras exista el bloqueo. Así será. Gracias, Max.